un honor compartir el panel. Amedrenta un poco estar acá. Y pensé mucho qué decir, digamos, pensando además en la diversidad del panel y pensando en que ya está el texto que acompaña la muestra, así que qué aporte podía ser distinto. Y pensé que claramente lo que me convoca a mí es hablar de la fotografía, pero pensé que en vez de hablar de las fotos, que ahora vamos a hacer el recorrido y los mismos fotógrafos nos van a contar lo que ellos quieran contarnos de las imágenes, pensé que mi aporte por ahí podía ir por el lado de pensar cómo se relaciona la fotografía con la historia, por qué algunas fotografías pensamos que pueden entrar en la historia o jugar un rol en los debates y las luchas por los sentidos de la historia, y al mismo tiempo charlar un poquito de cómo se relaciona la fotografía con la memoria. Así que por ahí va a ir mi exposición. Y quería empezar diciendo que en general pensamos a la fotografía aún hoy como un reflejo de la realidad, la palabra reflejo se utiliza mucho, o como un documento que habla sobre la realidad. Y a mí me interesaba empezar retomando otro concepto y otra forma de mirar la fotografía que tiene que ver con algo que dijo Bertolt Brecht y que retomó un gran documentalista que se llamó John Grierson, que dijo: quiero usar el medio que llegó a mi inquieta mano, era una cámara, quiero usar el medio que llegó a mi inquieta mano como si fuera un martillo, no como un espejo. Y quería retomar y empezar por eso, porque creo que una muestra como esta y fotos como las que hicieron los fotógrafos de Lentes sobre las sentencias son fotos que golpean más como martillos que reflejen una realidad como un espejo. Son fotos que juegan un rol, que son actores mismos de esas sentencias, no solo cuentan las sentencias. Y me trae esto a pensar cuál es el rol entonces de la imagen para contar la historia. La fotografía se estudió de muchísimas maneras, ¿no? como rastros, como huellas, como reflejos, como decía antes. Pero hay una forma de estudiarla, que es por lo menos la que me interesa en particular a mí, que es cómo la imagen es una matriz privilegiada de la representación de la historia. Muchos de nosotros tenemos imágenes mentales cuando pensamos en un conflicto histórico, en un evento histórico. Si pensamos en el 2x1 se nos vienen imágenes, pero si pensamos en el 17 de octubre se nos vienen imágenes, si pensamos en la dictadura se nos vienen imágenes. O sea, la forma de recordar es a través de imágenes. Entonces, pensar con qué imágenes jugamos nosotros para intervenir en la historia, me parece que ahí hay una clave de la realización de la muestra. Y el otro eje que me parece interesante pensar en este tipo de acciones, como es un acto político, como es hacer una muestra a un año del 2x1 sobre las fotos de las sentencias, tiene que ver que las imágenes también son vehículos de memorias. Portan en sí misma una memoria. Y ahí me parecía interesante pensarnos qué son esas memorias. Porque, como sabemos muy bien hoy, las memorias no están construidas de una vez y para siempre, sino que como actores sociales históricos que somos, cada momento y en cada época histórica damos una lucha por el sentido de las memorias, especialmente una lucha también por el sentido del pasado. Entonces, en Argentina, en el Cono Sur, en América Latina en general, pero en Argentina en particular, los estudios sobre memoria son muy importantes, especialmente a partir de la década de los 90, las ciencias sociales dedicaron recursos, gente, a estudiar qué es esto de la memoria. ¿Y qué es esto de la memoria? No ya tanto del sentido común, que es que nos acordamos, sino es hacernos preguntas de cómo se construye una memoria social, quiénes impulsan las luchas por las memorias, quiénes son los actores sociales que tienen sobre sus espaldas sostener memorias colectivas, cómo se recuerda socialmente, cómo se da la lucha por esas memorias. Y me parece que esas preguntas vuelven a ser centrales hoy, especialmente a partir de lo que nos pasa desde el 2015. Y especialmente en un lugar como este, donde la lucha por los sentidos del pasado y los sentidos de la memoria es crucial, es la que la atraviesa día a día, me imagino el día a día de cada uno de los trabajadores que está acá, porque
todas las voces negacionistas que recrudecen a partir del 2015, no es que estaban muertas, sino que estuvieron latentes intentando expresarse, digamos, esas voces tampoco es que se acallan, no se silencian, ¿no? Pero claramente ahora tienen una fuerza, una visibilidad, espacios donde desarrollarse, etc. Entonces, ¿cómo seguir sosteniendo desde estos espacios esa lucha por la disputa de los sentidos, ¿no? Me parece que en ese sentido ahí, ahora voy a llegar a la muestra en un ratito y no voy a hablar mucho más porque claramente es más importante escuchar a quienes me acompañan, pero sí quería mencionar que la fotografía tiene en la historia de este país y en la historia del movimiento de derechos humanos un rol muy potente como vehículo de sostén de las memorias. Desde fines de la dictadura militar, las fotografías que pasan de los espacios privados, especialmente las fotografías de los familiares desaparecidos, que tenían un uso privado en cada casa, en cada situación particular por parte de cada uno de los familiares. Cuando pasa al espacio público, cuando es sostenida como pancarta en alto, logra como despliegue visual combatir la desaparición. Porque esos seres humanos que fueron desaparecidos también del espacio visual. Y al volver a llevar portados como pancartas, como fotografía en las manos de esas madres, de sus hijos, de sus esposas, de sus maridos, vuelven a estar en primer lugar. Hay una anécdota que yo entrevisté una vez a Nora Cortiñas preguntándole por los usos que le daba a las imágenes, que la recuerdo mucho, me gustaría contarla, es muy breve, pero ella me cuenta que fue un padre, Santiago Meliboski, que era fotógrafo aficionado y en su casa tenía un pequeño taller, laboratorio blanco y negro, y se le ocurre hacer en grandes las fotografías de los desaparecidos. Entonces le pidió a cada familiar que le lleve un negativo, una fotito, lo que pudiese, y entonces él organizó todo el revelado para ampliar, para reproducir, para llevar esas fotos a tamaño grande, y esas fotos son las que después se pegan en esas maderitas y se transforman en las grandes pancartas. El 28 de abril de 1983 es el primer día que las madres van a llevar esas fotos como pancartas en alto, es un día de una lluvia torrencial, y ellas están muy preocupadas, agarrando las pancartas, organizándose, entonces marchan, y claro, ellas no ven lo que produce como efecto visual esa manifestación, ellas agarran las pancartas y empiezan a caminar. Y Nora contaba que en un momento ya se iban en la cabecera en la marcha y su esposo estaba esperándola a unas cuadras mirando cómo la marcha venía, y cuando ella se acerca ve que su esposo se cae desmayado en la calle. Y entonces se desespera y en realidad lo que le pasó al esposo fue descomponerse por la impresión visual de ver a los desaparecidos viniendo en alto caminando, ¿no? Porque ellas quedaban en un paso más atrás y la visualidad fuerte era de aquellos que habían sido desaparecidos. Entonces hay una tradición muy fuerte de lo que significó la fotografía como portadora de la memoria de las luchas por los derechos humanos en Argentina, y esa misma tradición es la que se sostiene hoy con esta muestra que en este caso condensa los hitos y los momentos claves de los juicios. Pensemos cada una de estas fotos lo que significó como historia para que se llegue a producir. Yo creo que esta muestra no tiene que quedar en una muestra, quiero terminar diciendo esto, que esta muestra es necesario que se transforme en un libro, en otro formato que la perpetúe, porque cada una de esas fotos, cada una de las historias que sostienen esas imágenes que pelearon para que esas sentencias se dicten, no pueden quedar en una muestra que pasa y se va, ¿no? Hay un autor que escribe mucho sobre imagen que se llama Didi Uberman, dice que cuando nos paramos ante una fotografía nos paramos ante el tiempo. Y lo que tiene la imagen es esa capacidad de detenernos, ¿no? De salir del flujo del tiempo, nos paramos ante la imagen y ahí queda el tiempo detenido. Cada una de esas imágenes es un tiempo detenido que nos permite a nosotros volver a mirar y volver a revivir ese instante. Yo creo que hay que darse un trabajo para que estas fotos queden en la memoria por siempre. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Cora. Me quedé pensando en una cosa que dijo ella, en una frase que tuvo al final, que es como que detenerse, coincidió con lo que yo estaba pensando en ese momento. ¿Se escucha, no? ¿Ah, no? Pues me parece que no tiene mucho. ¿Ahí? Bueno.
que estaba pensando en ese momento cuando ella dijo esta frase de Didi Huberman de que detenerse ante una imagen es detenerse ante el tiempo. Y justo yo estaba pensando en lo que me pasa cuando veo las imágenes de los compañeros desaparecidos y fundamentalmente de los compañeros desaparecidos que yo conocí personalmente, ¿no? Que fueron compañeros nuestros, que fueron tanto en la militancia como en la, bueno, en la ESMA, no en la ESMA, en la ESMA. Y que realmente cada vez que veo una de esas fotos, el tiempo en que me sitúo es el otro. Entonces se evoca todo lo que tiene que ver con esa persona, ¿no? Pero también con ese tiempo. O sea, las imágenes me llevan directamente a armar la historia de esa persona, lo que yo conocí de esa historia. Bueno, lo digo porque tiene que ver con algunas de las cosas que yo pensaba decirles hoy en mi carácter de testigo y de testigo sobreviviente de un centro clandestino, en este caso el de la ESMA. Una de las cosas que traté de saber cuando vi las fotos era qué número de testigos había en varias de las causas, ¿no? En el caso, averigüé concretamente, en el caso de la tercera etapa del juicio de ESMA, o sea, de la megacausa, porque no sabía qué número había, y hubo alrededor de 700 testigos presentados por las querellas y la fiscalía, ¿no? O sea, testigos sobre los desaparecidos, no testigos que incluyan a la parte de los represores que también tienen sus testigos. Es decir, o sea, en un juicio que duró 5 años, desde 2012 a 2017, hubo inmensa cantidad de víctimas, no me acuerdo, pero alrededor de 700 y pico de víctimas, pues se consideraron los casos, y hubo 29 perpetuas y otras 14 condenas con otras penas. Bueno, el tema de los testigos es, qué sé yo, se puede hablar de testigos de distintos tipos de testigos. Ningún testigo es igual al otro, ni ninguno es paradigmático, me parece. Lo que existe son distintos tipos de testigos que en la primera época fueron fundamentalmente los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas y los sobrevivientes de los centros clandestinos. Esto que pasó inicialmente fue cambiando con el tiempo y en las últimas causas, y concretamente en la megacausa, aparecen como testigos montones de otra gente que antes no había testimoniado, cosa que tiene que ver con la evolución del tema de los juicios y de la memoria y las condiciones en que se daban, pero también tiene que ver con cómo socialmente se fue procesando todo esto, ¿no? Bueno, los testigos son, y en el caso concreto de los sobrevivientes, digamos, personajes muy protagónicos de estos juicios. En la medida que hay desaparecidos y que todo este proceso se armó en torno a la desaparición y el exterminio y que los cuerpos fueron ocultados, la prueba en muchos casos testimonial es lo que sostiene o lo que permite, si no, me puedo llegar a equivocar, pero acá me van a corregir, lo que posibilita que se pueda imputar a una persona la producción de un delito. En ese sentido, digamos, la presión que sienten todos lo que sentimos, todos lo que testimoniamos, es que tenemos que ser objetivos, tenemos que decir la verdad, tenemos que memorizar mucho, cosa que se vive de distintas maneras, ¿no? En el caso nuestro digo, de mis compañeros sobrevivientes de la ESMA,
la cuestión de testimoniar era algo que estaba absolutamente presente mientras uno estaba ahí adentro. Siempre pensé y siempre dije que con que uno de nosotros saliera, ese uno que saliera tenía que contar lo que ahí había pasado. Bueno, si se puede contar o no se puede contar, o cómo se puede contar, es otro tema. Pero lo que siempre nos animó desde entonces fue dar testimonio de lo que habíamos visto, lo que habíamos vivido, lo que habíamos pasado. Y eso, bueno, en la situación nuestra, donde es uno de los centros clandestinos donde hubo más sobrevivientes, que somos poquísimos, pero comparado con otros centros clandestinos somos muchos, se expresó en tratar de recordar lo más que se podía, y apenas salimos de ese lugar, que no salimos juntos, salimos individualmente o de a dos, y en distintos momentos, durante mucho tiempo. Yo fui una de las que salió, de las testigos que salió en la primera tanda. Tratamos de anotar, consignar, bueno, medio en soledad, porque no teníamos el vínculo con los otros al principio que hacía que pudiéramos relacionar un dato con otros, alguien que uno vio y lo que el otro compañero sabía porque lo vio al desaparecido en otro lado. O sea, los dos ejes de las cosas que recordábamos eran los represores, de los que conocíamos algunos nombres y otros no, y los compañeros. Yo era más, conocía pocos nombres de represoras por la situación particular en la que estuve yo, que estuve bastante aislada, pero sí tenía bastante imagen de los compañeros y bastantes recuerdos. Bueno, en esa etapa, final, lo abrevio, porque si no esto va a ser larguísimo, la historia de mi vida. Entonces, en esa etapa, cuando salió más gente y hubo posibilidades, algunos de los que estábamos en esa primera tanda nos juntamos en un lugar en España. Los que estábamos en España y alguno que no estaba, pero nos juntamos y tratamos de unificar y armar y elaborar la información básica antes de que se nos fuera de la cabeza, ¿no? En el medio alguno había mandado notas firmadas o anónimas a Amnesty o a otros lugares, pero esto fue una preparación en conjunto. Bueno, esa elaboración, ese listado, es el que presentaron tres compañeras, Sara Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Emilia, en la Asamblea Nacional Francesa en septiembre del 79, de 1979. Es una lista básica de nombres que después funcionó como, que fue ampliada posteriormente en distintas, cuando empezaron otros juicios y bueno. Pero digamos, esto fue muy durante durante la dictadura militar y cuando había todavía compañeros nuestros que estaban secuestrados en la ESMA. Lo cual era un problema para nosotros porque temíamos muchísimo la venganza sobre los compañeros. Habían salido prácticamente todos los que habían estado con nosotros, pero había otros que además no conocíamos. Digo esto pongo este ejemplo, no voy a hablar de todos, pero porque creo que si bien la imagen del sobreviviente siempre es, o parte de su imagen es el sufrimiento, lo que pasó, lo que vivió, la victimización, la revictimización, los traumas, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, no digo que eso no se haya dado, eso es muy particular, muy singular, ocurre en distintas situaciones y con distintas personas, pero en el caso nuestro siempre hubo un trabajo de investigación, un trabajo de mantener esos testimonios históricos,
un trabajo que tenía que ver con armas listas, que sigue hasta el día de hoy en muchos casos, ¿no? Hasta en el último juicio, en la tercera etapa, algunos de los nombres nuevos que se dieron tuvieron que ver con ese trabajo que seguíamos haciendo, esta vez en conjunto con otros factores, ¿no? Como eran los informes que había del Estado, como eran los informes lo que habían hecho los familiares, cómo creció de algún modo la información en esta etapa. Cuando se llega a esta etapa, será la última, a la de la tercera etapa de la megacausa, la situación era totalmente distinta a las primeras épocas de los testimonios. O sea, yo testimonié por primera vez en el juicio a las juntas. Y del juicio a las juntas, donde realmente hubo denuncias importantes, y para nosotros fue bastante importante poder declarar ahí porque teníamos mucho miedo, yo tenía pánico, pero bueno, ahí esa etapa fue la más difícil. Después, en la medida que durante todo el periodo posterior y en el periodo de impunidad hubo un desarrollo importante respecto al tema de lo que había pasado en este país, en cuanto a varios aspectos, pero fundamentalmente en este caso a la politización de los compañeros desaparecidos, a verlos como sujetos políticos, hasta que esto además se difundiera y fuera aprendiendo socialmente, comparado con lo que había sido en la primera etapa, que prácticamente en el juicio de juntos había que ocultar la militancia. Ninguno de nosotros decía que habíamos militado en tal o cual grupo. Llegábamos hasta la JP y con miedo, porque había una persistencia y una presencia de la teoría de los demonios que era notorio en los juicios, ¿no? Bueno, pero con todo el trabajo de memoria que se hizo desde la época de, no sé, fundamentalmente desde siempre se hizo, pero que se potenció mucho en los 90 y en la época de impunidad, los juicios tomaron una característica bastante distinta. En cierta medida por esto que digo, y porque básicamente socialmente la situación ya era diferente respecto a lo que había ocurrido. Yo creo que hay muchas situaciones de los testigos y de los sobrevivientes también, que son como para desarrollarlas un poco más, pero lo que más me interesa resaltar es, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de muchos otros, lo que significa testimoniar. Mucha gente dice, bueno, pero ustedes de nuevo, sí, qué sé yo, bueno, ¿no? Como lamentando lo que estamos pasando en ese proceso. Sin embargo, yo creo que aunque cada vez que testimoniamos, y ya son varios los años que hemos pasado testimoniando, vuelve a aparecer todo un mundo terriblemente doloroso. Sin embargo, yo creo que el testimonio es más para nosotros, por supuesto es un instrumento de tipo punitivo, para el castigo de los crímenes cometidos y de quienes los cometieron. Pero no es solamente eso. Yo creo que el testimonio pide que lo escuchen, más allá de si uno puede transmitir todo o hay cosas que no se pueden transmitir. Por lo menos se puede transmitir lo que sí se sabe, lo que sí se percibió. Y creo que eso de que el testimonio pide que se lo escuche, cuando uno siente que sí se lo escucha, de alguna manera se transforma en, además de su carácter de prueba judicial, se transforma en algo que va dando sentido a lo que uno siente que pasó. Y ese sentido que uno siente que pasó no es solamente algo individual, sino que además enlaza con
con lo social, con lo que la gente va pensando, con cómo se hace a través del testimonio. Yo creo que se aporta a entender lo ocurrido. Entender no quiere decir justificar, sino cómo se fueron desarrollando las cosas, desde los delitos que se cometieron hasta lo que se fue viviendo allá adentro y lo que fue saliendo hacia afuera, cómo lo fue viviendo la sociedad de afuera. O sea que eso es algo que por lo menos los sobrevivientes lo vivimos positivamente. Y eso es importante para nosotros y es importante, creo, para avanzar en este camino. Bueno, hasta ahí llegué. Para mí es siempre un honor y un gusto participar de este tipo de actividades en este lugar sagrado, por tantos motivos, y también es un gusto ver tantos rostros de personas que uno admira, que uno aprecia, que uno quiere. Así que, por supuesto que mientras me sigan llamando voy a seguir viniendo. Yo no los voy a torturar con disquisiciones jurídicas, sino más bien tenía pensado compartir con ustedes, aprovechando este marco, esta propuesta, pensar un poco, reflexionar en torno de los juicios de lesa humanidad, pero más en términos culturales, más amplios, digamos, que lo jurídico, y a grandes trazos, ¿no? en el limitado tiempo de que disponemos. Digamos, yo ya en el juzgado llevo algo así como 14 años ya trabajando junto con el grupo de colaboradores que tengo, ¿no? En la causa del primer cuerpo de ejército. Y bueno, obviamente que además de la actividad profesional hay también necesariamente toda una preparación y un contacto con otras experiencias comparadas también de procesos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Y a partir de esa experiencia, tanto propia de la Argentina como de casos que han ocurrido no solamente en el siglo XX, sino también en siglos anteriores, incluyendo lamentablemente nuestro país, ¿no? Con las poblaciones afrodescendientes y bueno, de los pueblos originarios. De todo, digamos, hay una conclusión que yo quería compartir con ustedes como punto de partida, para luego tal vez también pensar o reflexionar a partir de que vayamos a la muestra fotográfica. Y es algo que todavía me parece que en los debates argentinos o en la historiografía argentina o incluso en la cultura argentina no está del todo todavía consolidado. Y es algo que a mí, por lo menos de esta mirada un poco más amplia, comparando con otros procesos genocidas, es algo muy ostensible, muy evidente, que es lo siguiente. Todo proceso genocida, mirado desde la perspectiva de los perpetradores, ¿no? Dedica iguales energías a la consumación de los crímenes que a las estrategias de procurarse impunidad, olvido y negación. Iguales esfuerzos en cuanto a planificar, a dedicar personal y áreas enteras a trabajar en estos objetivos. No hay proyecto y consumación de genocidio sin una política contemporánea al genocidio y posterior al genocidio, dedicada al olvido, a la negación, a borrar de la historia el suceso. Esto es un denominador común. Yo he estado en la cárcel de Tuol Sen y en los campos de la muerte de Camboya, y he estado en Srebrenica y en Mostar, en Bosnia y Herzegovina, y he estado obviamente también en Birkenau y en Varsovia y en otros campos, en otros lugares donde hubo campos de exterminio, fusilamientos masivos en el contexto de la Shoah. Y lo mismo en el caso argentino. Esto es absolutamente recurrente. Y es más, algunos de estos procesos genocidas, los perpetradores se salieron con la suya, como en el caso del genocidio de los armenios. Y era el proyecto indiscutible desde el punto de vista historiográfico de lo que fue la Shoah. Los campos de exterminio, los fusilamientos masivos tenían como objetivo borrar y aniquilar a todos
los definidos como enemigos, especialmente los judíos, y que no tenía que quedar ninguno, con vida justamente para evitar lo que decía Lila. Evitar que uno solo pueda escaparse, por ejemplo, de un campo de exterminio y contar lo que vio. Claro, los nazis les decían a los judíos, si sale alguno de ustedes, los van a tratar de locos, porque va a ser tan increíble la historia que van a contar que no los van a creer. Es decir que ahí también yo en ese sentido reafirmo la enorme importancia desde todo un punto de vista que tiene para estos procesos el papel de los testigos, por supuesto de los sobrevivientes. Y entonces, en este sentido, de lo que acabo de decir, esto de las iguales energías en una y en otro objetivo, en la Argentina, bueno, hubo casi 30 años de políticas activas de procura de impunidad, de negación y de olvido. Porque si es cierto que el terrorismo de Estado comenzó a fines del 74, y este periodo de impunidad del cual hablaba Lila termina allá por más o menos 2002-2003, son casi 30 años que en la cultura argentina se intentaron imponer por diversas estrategias y por diversas vías el discurso de los perpetradores. Los hechos no existieron, los desaparecidos están viviendo en Europa, hubo una guerra, la teoría de los dos demonios, por algo habrá sido, hay que dar vuelta a la página, hay que mirar para adelante, hay que reconciliarse, etcétera, etcétera. Todos los lugares comunes que además no son para nada patrimonio común del caso argentino. Los mismos discursos están presentes en la Alemania de la posguerra durante las décadas del 50 y del 60. Y las mismas políticas de prescripción, de leyes de impunidad, prácticamente el mismo proceso. A lo que quiero llegar es que, claro, cuando una sociedad está sometida a décadas de un proceso cultural muy profundo, a través de los medios masivos de comunicación, a través de los mecanismos de educación formal, a través de las distintas estrategias que los perpetradores diseñan para este objetivo, estos mecanismos y estos métodos penetran en la sociedad. La sociedad es vulnerable, es receptiva de estos discursos negacionistas y que proclaman el olvido y la impunidad frente a estos crímenes. Nosotros lo sabemos muy bien como sociedad, lo sabe muy bien Uruguay, que no se sabe si a propósito o con una enorme dosis de ingenuidad, la clase política de la izquierda uruguaya fue a 2 referéndums, los perdió los 2. Claro, hay 30 años atrás de políticas activas y de estrategias de impunidad que penetran en la sociedad. A lo que quiero llegar es que nosotros creo que tenemos que tener mucha conciencia de que allá cuando en 2003 hubo un giro de 180 grados, encabezado por el presidente Kirchner, ¿no? En su momento, un giro de 180 grados en estas políticas que hasta ese momento eran de impunidad y de olvido. Y pasamos a una política activa de memoria, verdad y justicia, que pretendemos continuar hasta el día de hoy. Este es el momento histórico más importante de los últimos 30 años, de los últimos 35 años para mí en estos temas. Porque además ese momento, esa decisión política que empezó tomando la decisión de remover a la cúpula del Poder Judicial de la Nación, que formaba parte de los dispositivos para consagrar la negación, el olvido y la impunidad. No solamente la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, los tribunales orales, los fiscales de juicio. Había todo un enorme despliegue estratégico para garantizar y asegurar el olvido y la impunidad. Estuvieron muy cerca de lograrlos. Ya habían pasado 30 años de los hechos. Cuando se toma la decisión de remover a los ministros de la Corte por la vía constitucional y reemplazarlo por juristas prestigiosos, independientes, y que no van a hacer otra cosa que aplicar y consagrar el derecho internacional, como pasó luego en los fallos Simón en 2005 y Riveros en 2006, con las leyes de impunidad y los indultos, esto fue una cuestión que no tenemos que, digamos, no podemos menospreciar, ¿no? En el curso de la historia de este tema que estamos hablando. Y es a partir de entonces que comienza un proceso, yo diría, cotidiano y capilar
¿no? En donde todas las fuerzas democráticas del país, los tres poderes del Estado, todos los ámbitos educativos de todos los niveles, una parte considerable de los medios masivos de comunicación, el aporte invalorable de los fotógrafos y de otros, desde el cine, desde otros, desde las artes plásticas, desde la literatura, desde el teatro, desde todas las manifestaciones de la cultura, comienza a desandarse ese camino y a transitar su camino exactamente inverso. El de consolidar las políticas de memoria, de verdad y justicia. Es cierto, los procesos de justicia, bueno, sí, han sido una parte importante. Quizás podemos decir que lideraron este proceso, en términos de relevancia, ¿no? de lo que ha significado, bueno, obviamente, individualizar, detener, procesar, condenar a todos los autores que se han logrado hasta ahora, algo así como 1.500, reconocer judicialmente a miles y miles de víctimas, en el sentido que decía Lila, no solamente el testimonio con el valor, considerando valor justicia y el valor verdad, sino también algo que yo aprendí sobre la marcha, que ese reconocimiento, esa contención que se le da en muchos de los juzgados y tribunales orales a las víctimas, también tienen una dosis de reparación, ¿no? para con ellos. Bueno, todo esto es o ha sido y sigue siendo un proceso cotidiano y capilar en el sentido de que están en muchísimos lados al mismo tiempo. Nosotros hoy estamos aquí reunidos un mediodía, todos nosotros para hacer esta actividad, pero hay múltiples actividades en forma simultánea en todo el país, ¿no? En donde se sigue reflexionando, se sigue investigando, en ámbitos académicos universitarios, en colegios secundarios. Hay mucho activismo y esto se ha logrado durante ya mucho tiempo. Porque ya llevamos, ¿cuánto? Desde 2003 hasta ahora son algo así como 15 años de políticas activas, desde todos los ámbitos del Estado y de muchos ámbitos también de organismos no gubernamentales, etcétera. Aparte con un fuerte apoyo de la comunidad internacional en este sentido, ¿no? Claro, cuando llega el fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña, hace un año, parecía que eso iba a pasar desapercibido, que iba a ser un eslabón más en una cadena de derrotas que se venían sufriendo en la jurisprudencia en el último año y que esto era un eslabón más en esa cadena. Todos sabemos que no fue así, ¿no? Millones de personas pronunciándose masivamente, públicamente y además sin ningún tipo de convocatoria a partir de los medios masivos, sino que fue algo absolutamente espontáneo por vías alternativas y que sorprendió, en mi caso no solamente me sorprendió, sino que sorprendió incluso a los activistas más comprometidos con estos temas, a los cuales yo personalmente les pregunté, como Pablo Yonto o Horacio Berbisky. Y ellos me confesaron que a ellos les pasó también, superó las expectativas de todos y todas, lo que fue esa plaza que creo que es otro mojón histórico inolvidable, ¿no? en esta historia que estamos relatando. Pero la plaza del 2x1 no se consumó ni se logró de un día para el otro. Fue la cosecha de esos 15 años de trabajo cotidiano, de decenas de miles, de maestros, de profesores, de investigadores. Bueno, las madres y las abuelas liderando estos procesos, ¿no? De los hijos. Bueno, jueces y fiscales también que hemos hecho nuestro aporte. Entonces, estos son los procesos, las conquistas que no se pueden cambiar. Esto es un proceso cultural. Es decir, el cambio de rumbo del año 2003 es un cambio en términos culturales, son los cambios realmente importantes, no son los cambios jurídicos, que cambia una ley, que cambia una norma. Eso es algo simbólico. Los cambios que importan a una sociedad son los cambios culturales. Y eso es lo que nosotros estamos cimentando y seguimos cimentando todos los días. Y esta muestra y esta actividad es una más en ese camino y en ese trabajo cotidiano que tenemos. Por supuesto que tenemos la obligación, el mandato histórico de aportar y de contribuir en lo que podamos.
Bueno, por supuesto, y para ir terminando, ¿no? Quedan cuestiones por hacer, no está todo hecho, ¿no? Tenemos deudas pendientes y aquí por ahí me refiero un poco más en concreto a los procesos de justicia. Yo personalmente, desde que asumí en el cargo en el año 2004, donde estaba todo por hacerse, y había un montón de agoreros que decían que los procesos iban a durar unos meses, hasta las elecciones, decían hasta las elecciones de medio término. Esto se termina en 2005, que Kirchner pierde y entonces, como son cuestiones políticas, esto se termina. Y a mí me han llegado a decir algunos de los acusados que habíamos detenido en esos años, me llegó a decir en mi despacho que hoy, doctor, hoy usted está acá y yo acá y mañana vamos a hacer al revés, ¿no? Bueno, hoy en día están condenados a prisión perpetua, esto ya lleva 15 años, bueno, todo lo que sabemos. Pero yo era optimista en ese momento y lo sigo siendo hoy. Lo sigo siendo hoy. Es decir, por lo menos de la mirada que yo tengo como operador judicial y también desde el trabajo cotidiano que yo sigo haciendo hoy en mi juzgado, nosotros seguimos deteniendo. Hoy firmé allanamientos y detenciones, ayer también, en la causa del primer cuerpo de ejército, seguimos procesando, seguimos teniendo el apoyo del Ministerio Público Fiscal, de la Cámara de Casación, el mismo personal. La verdad que seguimos trabajando igual que hace 4 años atrás. Desde el punto de vista personal de mi trabajo como juez federal no tengo nada que señalar. El único matiz o el único punto, digamos, en retroceso ha sido el lamentable desmantelamiento de las oficinas de distintas reparticiones del Poder Ejecutivo que estaban encargadas de asistir a los jueces y fiscales en las investigaciones de lesa humanidad. Pero fuera de eso, y por supuesto siempre preocupado por lo que decía Cora, ¿no? La emergencia pública nuevamente de estos discursos negacionistas, etcétera. Pero me parece que entre la marcha, lo que fue la marcha del 2x1 y la solidez con la que siguen avanzando los procesos de lesa humanidad, me parece que de momento tenemos que tener fe en que esto va a seguir adelante. De hecho, el año pasado, año 2018, fue el año récord en la historia de los procesos de justicia en cantidad de sentencias condenatorias dictadas por los tribunales orales. Un total de 27. Con lo cual, es un dato, digamos, duro y concreto que revela que por lo menos la cuestión sigue fluyendo y sigue adelante, más allá de que, por supuesto, decía, tenemos problemas, tenemos dificultades. Nos está costando mucho como proceso de justicia avanzar contra los civiles, los cómplices civiles, a veces por problemas de prueba, a veces por resistencias internas de la corporación judicial. Nos está costando mucho, Cora, y también Lila, nos está costando mucho también como proceso de justicia avanzar en lo que fue la última etapa de la dictadura, que es la etapa del exterminio, por ejemplo, los vuelos de la muerte, otros métodos de exterminio masivo que tenían en la época de la dictadura. Claro, en esta última etapa no tenemos testigos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Lila decía, y con toda razón, yo diría la columna vertebral en términos probatorios de los procesos son los testigos. También a veces aparecen como una prueba fundamental y muy importante también registros fotográficos, como mencionaba Cora. El caso, pienso en las fotografías, ¿no? Bueno, como todos sabemos, tomadas por Víctor Basterras en el caso argentino, pero los registros fotográficos y fílmicos fueron decisivos, por ejemplo, en los juicios en La Haya, por el caso de la ex Yugoslavia, en Srebrenica, sobre todo, la masacre de Srebrenica. También fueron claves los registros fotográficos capturados o rescatados de la prisión de Tuol Seng en el caso camboyano. Bueno, y ni hablar también de las fotografías, algunas de las que se lograron obtener de los complejos de cámara de gas y campo de exterminio en Birkenau, o los fusilamientos de los Einsatzgruppen en la ex Unión Soviética, en fin, eso también ha sido importante. Pero en el caso argentino, lamentablemente los perpetradores han sido muy eficientes
en esta última etapa, el núcleo duro, digamos, del proceso represivo, que es el exterminio masivo. Han utilizado métodos que no han dejado prácticamente rastros y en términos judiciales, en la mayoría de los casos de los desaparecidos, no sabemos en concreto quiénes ejecutaron esa última etapa, en concreto dónde los arrojaron o qué hicieron con ellos, cuándo, dónde, etc. Por lo menos en un porcentaje demasiado relevante. De modo tal de que, bueno, seguimos teniendo desafíos por delante, hay mucho por hacer y, bueno, por supuesto, descarto que todos los que estamos aquí presentes vamos a seguir apoyando y realzando estos procesos de memoria, justicia, verdad y reparación, porque obviamente en esto nos jugamos el pasado, el presente y el futuro de nada menos que de nuestra democracia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias.